Un saludo. Se presenta un ejercicio para obtener índices de capacidad de un proceso. Veamos el enunciado. En la elaboración de una bebida se desea garantizar que el contenido porcentual de gas CO2 se encuentre entre un mínimo de 2.5% a un 3.0% máximo. El valor objetivo es 2.75%. Se tiene evidencia suficiente para asegurar la normalidad de la variable. Con suficiente información de las salidas del proceso, se considera que el valor promedio es de 2.59% con una desviación estándar de 0.052 unidades. Entonces, se pide determinar la capacidad del proceso para cumplir las especificaciones, calculando el índice de capacidad potencial CP, índice de capacidad real CPK y el índice de Taguchi CPM. También se pide determinar las partes por millón fuera de especificación que se esperarían para el proceso. De la información que se muestra en el enunciado, se recuperan los datos. Especificación superior, 3.0. Inferior, 2.5. Valor objetivo, 2.75. Media del proceso, 2.59. Y desviación estándar, 0.052. Primero se va a calcular el índice de capacidad de Taguchi, dado que este índice es de una fácil interpretación. Ese es el modelo matemático que se va a utilizar. Se hace la sustitución, se conoce la especificación superior, inferior, el valor objetivo, la media del proceso y la desviación. Al hacer la sustitución se tiene lo siguiente. Se hacen las operaciones y se obtiene que el índice de capacidad de Taguchi es 0.50. Se ha mencionado que este índice es de fácil interpretación, solamente se compara con el 1. Al ser menor que 1, se considera que el proceso tiene problemas de capacidad, tiene problemas para cumplir con al menos una de las especificaciones del proceso. Se trabaja ahora con el índice de capacidad potencial. Este es el modelo matemático que se va a utilizar. Se hace la sustitución considerando la especificación superior, inferior y la desviación estándar del proceso. Se hacen las operaciones y se obtiene que el índice de capacidad potencial es 1.60, lo cual es un buen valor. Considerando ese valor, se podrá considerar que el proceso tiene buena capacidad, sin embargo, no es suficiente para considerar que realmente el proceso es capaz. Se determina ahora el índice de capacidad real del proceso, el cual considera el centrado del proceso. Ese es el modelo matemático. Se hace la sustitución. Se hacen las operaciones y se obtiene que el valor del índice de capacidad potencial es 0.58. Ese valor también se compara con 1 y al ser menor que 1 se considera que el proceso tiene problemas para cumplir las especificaciones. De los cálculos anteriores se tiene que el índice de capacidad inferior es 0.58, mientras que el superior es 2.63. Si el proceso estuviera centrado, estos dos valores tendrán que ser iguales. Al compararlos, se identifica un posible problema de centrado. Entre mayor sea la diferencia entre el CPI y el CPS, aumenta el riesgo de que el proceso esté fuera de centro. Al ser el valor del CPI el menor,
Se considera que el riesgo es más en cumplir la especificación inferior. Dada la marcada diferencia entre el valor del índice potencial CP 1.60 y de capacidad real CPK 0.58, se considera que el proceso tiene un problema de centrado. En un problema de centrado, lo que se presenta es que el valor promedio de las salidas del proceso no igualan al valor objetivo. Por lo tanto, se recomienda un plan de mejora para que el proceso mejore en el centrado, para que el promedio actual de 2.59% se aproxime o iguale al valor objetivo de 2.75%. Se ha pedido también determinar las partes por millón fuera de especificación. Dado que se sospecha que el proceso está fuera de centro, se va a utilizar el valor del índice de capacidad potencial CPK. Para esto se va a recurrir a una tabla en la cual vamos a identificar el valor del índice CPK que se encuentra entre 0.5 y 0.6 y las partes por millón fuera de especificación que serían entre 35.930 y 66.807. Se va a utilizar el siguiente modelo matemático para la interpolación. Se hacen las sustituciones. ¿Con qué valores? Con los valores que se recuperan de la tabla. Al hacer la sustitución en las operaciones, se encuentra que se esperarían aproximadamente 42.105 partes por millón fuera de especificación. Conclusión final. El proceso tiene problemas en la capacidad de cumplir las especificaciones fijadas para el contenido porcentual de gas CO2. Por cada millón de unidades producidas, se espera que aproximadamente 42.105 estén fuera de la especificación. A simple vista, el problema es mayor para la especificación inferior con un CPI de 0.58. Se requiere implementar un plan de mejora para el proceso. Si se logra reducir el problema de centrado, se podría llegar a tener 2 o menos piezas por millón fuera de especificación. Se agradece sinceramente su atención. Que tengan excelente día.